Hola a todos, mi nombre es Carlos Yepes y mi grupo está conformado por Sergio Álvarez, Johnny Galeano y Irana Díaz. Y somos parte de la cadena de Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy venimos a hablar sobre la evolución de la inclusión y la presentaremos a través de una línea de tiempo en el cual un documento que mostraremos ciertos acercamientos teóricos y metodológicos de lo que se ha establecido y ejecutado a través de diversos campos y mecanismos de acción alrededor de procesos de inclusión, promoción y participación ciudadana, haciendo hincapié en fechas puntuales, específicamente cada 10 años, y las cuales representan un hito histórico y que promovieron un cambio y una reconstrucción social a lo largo de la historia. Empezaremos en la década de 1970 hablando sobre el concepto de integración. Y es que en los años 70 la inclusión era más un concepto emergente que buscaba la integración de las personas con discapacidad en sistemas educativos y se daban reformas en países para ampliar el acceso a la educación que crean escuelas especiales para las personas con discapacidad. Luego pasamos al año 1975, como lo podemos ver en la imagen, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y en este documento presentado por la ONU se promueve el derecho de las personas con discapacidad para la plena inclusión social. Pasamos al año 1976, en el decreto 088 de 1976 que se realizó acá en Colombia, y según su artículo 5 se integran a los niños con deficiencias físicas, mentales y emocionales y sociales que tengan dificultades para aprendizaje en escuelas regulares. Luego pasamos al año 1978 con el concepto NNE, que fue propuesto por primera vez de manera formal en el informe de Warmock, elaborado en 1978 por el Comité de Educación Especial del Reino Unido, presidido por Mary Warmock, y este término se refiere a los apoyos y adaptaciones o recursos adicionales de los estudiantes que requieren debido a condiciones personales. Pasamos a la década de 1980, donde por fin se dan las bases para la inclusión. En esta década se sentaron las bases para una verdadera inclusión. Se promulgaron políticas que buscaban la integración de las personas con discapacidad en sistemas educativos convencionales, dando inicio realmente a una mayor conciencia de los derechos con documentos como la Declaración de los Derechos para los Discapacitados y la Convención de los Derechos de los Niños, que permitieron formular las políticas inclusivas en todo el mundo. Pasamos posteriormente al año 1981, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, rehabilitación y atención sobre las necesidades y derechos de las personas con discapacidad. Y luego pasamos al año 1989, que se da el CDN, que es la Convención de los Derechos del Niño, y es un tratado por la ONU firmado el 20 de noviembre de 1989 que reconoce el derecho de los niños a la educación, la salud y la protección y participación. En la década de 1990, en la conferencia de Yontian en Tailandia, en la cual fue llamada Educación para Todos, cambió un paradigma donde pasamos de hablar de integración a hablar de inclusión. En el año 1991, hablando ya de nuestra Constitución, según los artículos 3, 13, 47, 54 y 68, el Estado colombiano promueve y garantiza condiciones de igualdad, protección y atención educativa a las personas con discapacidad. En, en el año 1994, con la Ley 115, la cual es la Ley General de Educación Colombiana, se establece atención a la diversidad y educación especial. En el año 1996, con el decreto 2082 del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, se estableció la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, de acuerdo con la Ley 115. Ya pasando a la década del 2000, se da la consolidación de la inclusión social. Se promueve una inclusión activa de todos los sujetos en el sistema educativo. En el año 2006, la Convención de la ONU sobre Discapacidad, que fue celebrada en Nueva York, fue un tratado internacional que protege a las personas con discapacidad y a esa fecha fue firmado por 8 países.
En el año 2007, con la Ley 1145, se crea el Sistema Nacional de Discapacidad. Eh, las normas de esta ley, según su primer artículo, impulsan la formación e implementación de la política pública en discapacidad. Esto debe ser coordinado entre las entidades públicas nacionales, regionales y locales. En el año 2009, con el decreto 366, se generan apoyos pedagógicos para la atención a los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. En este decreto se establece la organización de la prestación del servicio educativo en atención, oferta, apoyos, funciones y recursos. La llegada del año 2010 para la historia de Colombia representó una importante transición en temas de inclusión, puesto que a partir de este año se empiezan a reconocer diversas situaciones que se van reflejando en la vida cotidiana o en la historia cotidiana del país, reflejando así no solamente diversidad funcional, diversidad de género, diversidad regional, diversidad migratoria, sino otros tipos de diversidades. Entonces, a partir de este momento, esas diversidades empiezan a ser reconocidas dentro de la ley, haciendo eco también a la introducción de nuestra Constitución Política en 1991, la cual nos asume y nos dispone como un país pluriétnico y multicultural. Dentro de las leyes más importantes del año 2010, pues está la ley 1429, que se le llamó la ley del primer empleo, que exoneraba a las empresas de un pago de impuestos pues, costoso, siempre y cuando aplicaran la responsabilidad social en la contratación de personas con diversidad funcional o con algún tipo de diversidad justamente. Esto se mantuvo hasta el año 2015. En el año 2015 encontramos la llegada de la ley 1618, ¿sí? La cual se empezó a trabajar desde el año 2013. ¿Sí? Esta ley establece que se debe garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Es decir, el Estado debe volverse garante de esos otros derechos a los cuales acceden las personas con alguna diversidad. Así nos vamos hasta el año 2017, donde llega un decreto llamado 1421, donde pues empezamos a trabajar la educación inclusiva y se convierte en un tema de interés y desde luego también de preocupación, no solamente a nivel educativo, sino también cultural, social, político, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta, empieza a surgir dentro de las instituciones educativas el PIAR, que es el Plan Individual y Ajustes Razonables para aquellos estudiantes que presenten nuevamente pues una diversidad, ¿no? A través del decreto 762 del 2018 se adoptó la política pública que tiene como objetivo la promoción y garantía de ejercicios efectivos de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. En el Foro Internacional Inclusión y Equidad, que estuvo centrado en el tema Todas y todos los estudiantes cuentan, como producto de este foro, se originó el Compromiso de Cali, un documento con 8 llamados a la acción de legislaciones políticas públicas, currículum, entornos, personal docente y uso de las tecnologías. En el 2020 comenzó lo que es la inclusión digital e interseccional. En la pandemia del COVID-19 se plantearon nuevos desafíos para la inclusión y también se impuso una revisión crítica de las políticas de inclusión y la implementación de métodos educativos flexibles y accesibles. En el 2022, la Ley 2216 promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje, desde la primera infancia hasta la educación media en instituciones públicas y privadas. En el año 2023 se fortalecen políticas territoriales para atención diferencial a migrantes, víctimas y minorías étnicas.
Y en el año 2024, un informe global de educación en la UNESCO 2024 subraya la importancia del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, en políticas educativas inclusivas.